Hola a todos, buenos días a los medios que os sumáis desde Latinoamérica, buenas tardes a los que os sumáis desde España. Yo soy Sara Fernández del equipo de comunicación de Penguin Random House Grupo Editorial y bueno, os doy la bienvenida a todos a la rueda de prensa con Isabel Allende para la publicación de su primer álbum infantil, Perla la super perrita, que es una super perrita con todas las letras. Isabel va a estar conversando con Rosa Samper, directora literaria de Penguin Kids, el sello bajo el que publicamos este primer álbum de Isabel. Vamos a esperar un minutito más para que todos los medios se vayan sumando y damos paso en un minuto. Bueno, tenemos ya 43, ya estáis dentro de la sesión. En un minutito más o menos empezamos. Os recordamos que vamos a estar grabando la rueda de prensa y os la enviaremos a continuación cuando finalicemos por email a todos los asistentes. Bueno, Rosa, Isabel, pues si queréis comenzamos ya. Os doy la palabra para que charléis un poco y a continuación vamos con las preguntas. A todos los medios, en el chat podréis ir haciendo vuestras preguntas. Os recuerdo, por favor, que nos indiquéis vuestro nombre, medio en el que trabajáis y desde qué país nos escribís para poder hacer las preguntas a continuación de la charla a Isabel. Estupendo, pues muchas gracias, Sara, y bienvenida, Isabel. Es un Hola súper Rosa, placer. el ¿Qué placer es mío. tal? Es un súper placer estar hablando de Perla, nuestra heroína, la Gracias, súper perrita. gracias. Perla sale ya este jueves, 30 de mayo, y irá saliendo en simultáneo en los distintos países de habla hispana. A mí me gustaría empezar hablando de la primera vez que nos contaron de Perla, que fue la primera vez que Johanna Castillo nos habló de que había la posibilidad de que existiera un álbum ilustrado de Isabel Allende, que yo creo que ha sido el sueño de muchos de tus lectores, también el sueño de muchos de tus editores, que algún día pudiera existir esta posibilidad. ¿Cómo llegó esta idea a ti? Bueno, fue idea de Johanna, que empezó a molestarme por años para que escribiera para niños chiquitos. Pero yo no tenía niños chiquitos alrededor porque ya mis nietos tienen más de 30 años y ninguno quiere tener niños. Así es que no voy a ser bisabuela tan pronto, a menos que Mm. haya algún accidente por ahí. Entonces, no había inspiración. Pero resulta que tengo una vecina que viene los martes y jueves con su nieta. Y la nieta tiene, bueno, yo la tengo desde que tenía un año, que viene todas las semanas y entra a la casa gritando en inglés, book, book. Y lo primero que hacemos, nos sentamos a leer una historia, generalmente son puros dibujos, y después tomamos helados. Entonces eso es lo mejor de la semana para Camila. Ella fue un poco la inspiración. Me di cuenta que a esa edad y a esa niña en especial le gustan los animales. Cualquier cosa con animales le gusta. Yo tengo dos perros, ella tiene una perra y un gato y una gata. Entonces siempre hay como muchos animales en torno a ella y está acostumbrada a comer la comida del perro, a tomar el agua del perro, duerme con la gata. Entonces, mira, esa relación entre el animal y el niño es demasiado linda como para perderla. Sí que lo es. Yo creo que ella además no es la única que desde muy pequeña duerme con perros. Me parece a mí que hay alguien en la sala que también desde muy pequeña le pusieron un perrito en la cuna, ¿no? Cuando yo nací, mi madre tenía la idea de que si uno se cría con animales, tiene un muy buen sistema inmunológico. No te vas a enfermar nunca del estómago, ni te van a salir cosas en la piel, ni alergias, ninguna de esas cosas. Entonces te compró una perra bulldog francesa y me la metió en la cama. Y yo me crié con la pelvina y nunca he tenido problemas estomacales. Mira, yo puedo tomar agua del Ganges y no me enfermo y, y tampoco tengo alergia a nada. Así que Pues resultó resultó muy bien. totalmente. Y algo de esa bulldog francesa, que son perros así como potentes y poderosos, se quedó. Y yo creo que ha llegado hasta Perla, porque Perla es una perrita que creo que muchos aquí hemos tenido la ocasión de verla en directo. Fuerte, es algo que se hace notar mucho en este álbum ilustrado. Es una perra que al final lo que le enseña a Nico, que es el protagonista, es
a hacerse notar, a hacer oír su voz y a defenderse, que es algo que ahora mismo es un mensaje que muchos niños y niñas seguramente necesiten oír, que se abra ese momento de diálogo para que ellos sean capaces de sentirse fuertes. Es un poco el Mira, tema. Perla llegó a mi casa casi por casualidad. En realidad era una perra rescatada que rescató mi ex marido, Willy. Y él se murió pocos meses más tarde y yo heredé a la perrita. Y es un ratón, o sea, parece una rata de alcantarilla. Y ordinaria ya imposible, más ordinaria. Pero se cree una princesa. Es arrogante, es valiente y tiene un problema en las cuerdas vocales. Y entonces gruñe y ladra como perro policial. Si tú no la ves, crees que detrás de la reja hay un mastín y hay este ratón de este porte. Así que la queremos mucho y hemos aprendido mucho de ella a, a tener confianza en uno mismo, ¿sabes? Ujú. En ir por la vida ocupando espacio. Porque lo que nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres, es que como que nos disminuimos. Perla se expande y ella ocupa un espacio enorme, mucho más grande que ella. Y yo creo que eso es importante. Sí que es importante ocupar espacio, sentarse a la mesa y yo creo que muchos de los niños y niñas que, por ejemplo, pueden vivir situaciones de exclusión en el colegio o incluso directamente de bullying, es algo que cada vez va pasando más, se van haciendo chiquitos, chiquitos, ¿no? Y van Exacto. no compartiendo. Entonces, ese momento de Perla decir, aquí estoy yo, es importante. Es un poco, sí, encontrar la propia voz. Yo creo que es algo que has dicho en algunas entrevistas que a mí me gusta mucho, que es el mensaje del bullying o el mensaje que Perla nos enseña sobre el bullying es a hablarlo, a tomar conciencia, Bueno, a lo que contar. pasa es que cuando el niño se siente víctima como dices tú, se achica, no habla del problema. Primero porque le da vergüenza, después porque tiene miedo. Entonces, si no están los padres y los maestros mirando, el niño pasa a ser una víctima y no lo va a hablar. Entonces, yo creo que una de las pocas cosas que puedo decir en defensa de este librito es que pone el tema sobre la mesa. Si el padre o los maestros leen con el niño, a esa edad leen con el niño, pueden hablar del tema, pueden preguntar. Entonces, he escrito tres libros para niños y los tres libros son sobre temas que, de los niños que los niños no hablan, para ponerlos sobre la mesa. Ese momento de diálogo, que además es un momento que es perfecto con el álbum ilustrado, o sea, hay pocos formatos que lo permiten tanto como el momento de ir a dormir o despertarse o el momento de Claro. los helados que tienes, ¿no? con tu compañera chiquita. Eso es muy importante y abrir este diálogo me parece súper necesario. O sea que yo, por la parte que me toca, te doy las gracias por haberte metido en esta aventura Gracias. porque realmente creo que puede abrir conversaciones muy interesantes y que puede ayudar a un montón de niños y niñas allá afuera. Y me parece que ahora ha llegado el momento de dar paso a los periodistas y las periodistas que están en la sala. Algunos han mandado ya sus preguntas, otros las van a hacer por el chat. Creo que Sara se va a encargar de gestionarlo. Sí, pues retomo la palabra para ir plantando algunas preguntas. Algunas ya las habíamos recibido por email, así que vamos a empezar por una pregunta de Hugo Abreimi de Radio Fórmula en México, que nos pregunta si podrías contar la aventura que tuviste, Isabel, al crear estos personajes y en especial a Perla, y le gustaría saber qué significado tiene este cuento para ti. Mira, yo no tuve que inventar nada, porque realmente Perla existe. Y la aventura de Perla en el libro también ocurrió. Fuimos con ella al parque y se soltó un perro grande, la atacó y antes que yo alcanzara a abrirme así de brazos delante del mastín que atacó a Perla, ella se dio vuelta, oye, y lo enfrentó con todos los pelos parados, gruñendo como un león y le salía espuma por la boca de rabia. Y el perro grande dio media vuelta y echó a correr, y ella corría detrás, no alcanzaba pero ni a los talones del perro, pero corría detrás ladrando. Y mira, fue tan espectacular que la gente tomaba fotos, hicieron un video en el parque, y desde entonces una celebridad esta perrita. Entonces, ese incidente que ocurrió me dio la idea de que mira, los abusadores son cobardes. Cuando uno los enfrenta, escapan. Siempre abusan del más débil, del más pequeño.
Y si pueden, tienen una pandilla, tienen dos o tres que los ayudan. Solos no se atreven. Entonces, el mensaje de esto es que el abusador es cobarde y hay que enfrentarlo. Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es de Marian Benito, de Apers Mediaset, de España, y nos dice, tu incursión en la literatura infantil sigue esa línea de ilusionarte, incluso de asumir riesgos sin que importe la edad. ¿Qué elementos se tienen que dar para abrir tu corazón a un nuevo libro o a un nuevo amor? Bueno, el amor no me cuesta nada porque yo me enamoro con una facilidad terrible. Imagínate, a los 81 años todavía me puedo enamorar. Pero la idea de incursionar en diferentes campos de la escritura es porque me aburro con una fórmula, no la puedo repetir. La única vez que he podido repetir una fórmula es cuando escribí para jóvenes, la trilogía para jóvenes, ¿cómo es que se llamaba? El águila y el jaguar, que ahí eran los mismos protagonistas, pero no pude repetir la aventura, por supuesto, pero la fórmula. Y pude hacer 3 libros y no más, porque me gusta el desafío de algo nuevo, el desafío de una novela histórica, de una novela literaria, de una memoria, Lo único que no puedo escribir son esos libros de autoayuda, que no los puedo leer y no los puedo escribir tampoco. Bueno, siguiendo esta misma línea de las preguntas sobre por qué ahora literatura infantil, Constanza Fernández, desde La Cuarta en Chile, nos pregunta, ¿cómo se compara la experiencia de escribir para niños con escribir para adultos? Es mucho más fácil para adultos, porque mira, para niños, sobre todo para niños tan chiquitos, son muy pocas palabras y es una historia lineal, con protagonistas fuertes y pocos. No puedes tener una complicación de gente. A mí me gusta escribir sagas, novelas complicadas, en que pasa de todo, en que necesito 360 páginas para contar algo. Entonces, cuando tengo que hacerlo en una línea, es muy difícil. Pero aprendí una cosa importantísima. Aprendí que yo no tengo que decirlo todo en un libro para niños. La ilustradora o el ilustrador ponen la mitad del cuento. Por ejemplo, yo no tengo que describir cómo es la casa donde vive Perla, porque la muestra la ilustración. No tengo que decir, por ejemplo, que la mamá es americana y el papá puede ser mexicano o latino, porque la ilustradora los pone de diferente color. Entonces, hay esa complementación fantástica con Sandy, con Sandy. Sandy Rodríguez, le mandé una foto de Perla y a vuelta de correo me mandó la ilustración en que sale Perla exacta. Entonces, ha habido una especie de matrimonio con Sandy para hacer esto, que me facilita enormemente todo. Yo creo que deberían ustedes estar entrevistándola a ella y no a mí, porque es mucho más importante la ilustración que el cuento. Siguiendo con el tema del cuento dirigido a los niños y niñas, tenemos otra pregunta de Constanza, de La Cuarta de Chile, que nos pregunta cuál es su opinión, tu opinión, Isabel, sobre el papel de la literatura infantil en la formación de valores de los niños y niñas. Fundamental, es fundamental, pero también hay que hacerlo sin estar predicando. Yo creo que los niños, igual que los adultos, quieren descubrir la verdad. No quieren que tú se las machaques en la cabeza, les des con la Biblia en la cabeza. No. Deja. Yo traté de escribir esta historia desde el punto de vista de Perla, para que no pareciera que yo le estoy predicando nada al niño. Yo no tengo nada que enseñarle a un niño. Lo único que puedo es mostrarle un camino. Entonces, por eso la voz de Perla era importante, que no fuera la voz mía contándole el cuento. La voz de Ahora, te Perla. voy a decir que esto ha sido un problema porque mi perra se ha puesto tan arrogante y no se puede estar con ella ya. Se cree, se cree la Coca-Cola del desierto. Es una superestrella, Perla. Sí. Alejandra Bellini, de Canal 12 en Argentina, nos pregunta, ¿qué es lo más hermoso que puede pasarle a un niño o niña que lee un libro en su infancia? Yo creo que a esa edad te lo leen el libro.
y es el hecho de que tú estás en la falda de tu madre o de tu padre o de tu maestro. Es el cariño, es la relación entre el afecto y la literatura, que te puede durar para toda la vida, porque ya el libro pasa a ser algo mucho más que un objeto, es una conexión con el texto, con el cuento, pero también esa conexión del afecto que te da el estar sentado en la falda de alguien leyendo. Inés García Belaunde, de Perú 21, de Perú, nos pregunta cómo ves el género de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica en estos momentos. Si gracias a las redes sociales, por ejemplo, ha habido más extensión de nuevos escritores, destacando en el rubro. Mira, hay una explosión de literatura infantil, no solo estos libros ilustrados, que hay muchos, pero también literatura juvenil, que no existía hace 50 años cuando mis niños eran chicos. Eh, Cada vez se publica más sobre esto porque hay más demanda. Alguien me dijo, creo que fue Johanna, que es lo que más se vende es literatura infantil y libros de cocina, aunque nadie cocina. Pero nadie cocina, todo el mundo compra la comida hecha, pero se venden muchos libros de cocina. Y los libros para niños, hay una demanda tremenda. Seguimos con una pregunta de María Eugenia Sidotti de la revista Sofía en Argentina, que te pregunta, Isabel, ¿cómo incentivar el amor de los niños por la lectura en tiempos tan digitales? ¿Cuáles fueron tus propios libros tesoro durante la infancia? Mira, yo me crié en una época y en un lugar donde no había la idea que había que estimular a los niños. Los niños crecían como la maleza. Algunos sobrevivíamos y otros no. Eh, yo no me acuerdo que alguien se preocupara de lo que yo leía, pero me enseñaron a leer muy chiquita. Yo tenía unos 4 o 5 años y ya leía. Y recuerdo el primer libro que yo leí sola, que fue un libro de hadas escandinavas. O sea, era todo, pasaba en la nieve y el hielo y era todo blanco. Lo recuerdo hasta el día de hoy. Y luego empecé rápidamente a leer literatura que hoy día se considera para jóvenes, como Jack London, como Oscar Wilde, como esa literatura que era mucho más avanzada que los años que yo tenía. Y me sirvió muchísimo todo eso porque y además yo era una niña muy solitaria y muy introvertida y tímida. No parece, ¿ah? Pero era. Y, y entonces fueron los libros mis grandes compañeros. Hoy día que vivimos en una época digital, los niños tienen miedo de la página, los jóvenes sobre todo. Tienen miedo de la página, están acostumbrados a leer en una pantalla. Y yo creo que el medio no importa tanto. Lo que importa es lo que te da la literatura. Y esa necesidad va a existir siempre en la humanidad. Un día nos van a meter un chip en el cerebro y no vamos a necesitar ni siquiera la pantalla, porque dormidos vamos a tener toda la información y toda la literatura del mundo. Pero no importa, como digo, el medio. Cuando me dicen, ah, no, es que los audiolibros y la pantalla y lo digital está reemplazando a los libros, es posible que esté reemplazando a la página, pero no el deseo y la necesidad de escuchar historia. Eso es más antiguo que la humanidad. Janet Aguilar, del Universal de México, te pregunta, ¿cómo llegar con este mensaje de perla a niños tan violentados y agredidos por los adultos, por la guerra, por la violencia, por las afectaciones del medio ambiente? Mira, esa es una pregunta dramática, porque desgraciadamente esos niños que están en esas condiciones no tienen acceso a leer un libro como este. Esos niños que están en campos de refugiados, que están sometidos a la guerra, algunos que no tienen ni siquiera que comer. ¿Qué posibilidades hay de que puedan leer un libro como este? Ninguna. Entonces, desgraciadamente, ya eso, el hecho de que existe un libro que hay que comprarlo y que alguien tiene que leérselo y tiene que haber el tiempo para leerlo y la holgura para leerlo, ya limita mucho. Eso es muy trágico. Sí que lo es. Pablo Retamal Navarro, desde el diario La Tercera de Chile, pregunta, ¿cree que las redes sociales han hecho que el bullying se haya hecho más duro en estos tiempos? Sin duda,
sin duda, porque ahora hay un bullying anónimo y virtual que ha llevado a niños a cometer suicidio, porque es tan fuerte la presión social a esa edad. Y desgraciadamente es muy difícil controlarlo, porque tú puedes tal vez controlar el bullying en la clase, en una escuela, porque estás mirando, pero el de las redes sociales es tremendo y produce eh, no solamente el bullying de la agresión, la exclusión, que también es muy fuerte. Y los niños que se sienten excluidos sufren casi tanto como los que sufren bullying. Yo nunca sufrí abuso eh, físico ni de ese tipo. Y en la época en que yo era chica, por supuesto no existían las redes sociales, pero yo era hija de diplomático y nos cambiábamos de país a cada rato y cambiábamos de amigos, de lengua, de colegio. Yo siempre era la niña nueva y no tenía amiga, era tímida, no me atrevía a acercarme. Entonces siempre me sentí excluida y me refugiaba en los libros. Me acuerdo en el recreo, yo escondida así detrás de un libro, aunque no estuviera ni siquiera leyéndolo, para que no se notara que estaba sola y que nadie quería jugar conmigo. Además, era pésima para los deportes, con una voz terrible, no podía cantar en el coro tampoco, así que no podía pertenecer a ningún grupo. Nadie me habría escogido a mí para jugar voleibol, imagínate, por ningún motivo. Entonces, muy sola y muy excluida. Y creo que eso duele casi tanto como el bullying. Desde luego que sí. Eva Zamora, desde Mundo Unicornio de México, nos pregunta cómo tomar el ejemplo de Perla para expandir el espacio de los niños y ser tan grandes como ella. Bueno, cada uno verá cómo lo hace, pero yo creo que cuando uno se achica y se autovictimiza, te va peor, te va peor. Y sobre todo las niñas, porque los niños no sé si biológico o culturalmente, tienden a ocupar todo el espacio y tienden a ser mucho más seguros de sí mismos que las niñas. Las niñas cuando son bien chiquitas sí son así, pero después como que van encogiéndose. Yo les diría no, lo que hay que hacer es ocupar su espacio, meter ruido, agrandarse, no achicarse, porque mientras más te achicas, más te victimizan, peor te va. Sobre todo si eres bajita como yo, que yo soy chaparrita. Y a mí es bien fácil aplastarme, así que he tenido que desarrollar una personalidad de Tarzán para poder sobrevivir en el mundo. Muy bien hecho, y lo has hecho muy bien, Isabel. Alma Ramírez, de Fundación Televisa en México, nos pregunta, ¿qué otros valores encontramos en este libro? Ya hemos dicho muchos, ¿qué más? Yo creo que también hay un detalle. Sabes que yo no he analizado mi propio libro, así que, y tampoco pretendía yo dar mensajes ni lecciones, pero alguien me señaló una cosa que a mí no se me ocurrió realmente, no es idea mía, y es que la mamá de Nico le cree al niño. Cuando se presentan frente al director del colegio y acusa a Nico, la mamá toma el partido del niño. O sea, no, a mí me habrían dado un cachetazo, te voy a decir, un chancletazo por la cabeza y se acabó. Pero ella lo defiende y le cree. Eso me parece importante también, que el niño sienta apoyo, que no se sienta solo. Eso sobre- le puede dar em, como más seguridad para hablar de lo que le pasa. Porque si no siente apoyo en sus propios padres, ¿cómo va a hablar? ¿A quién se lo va a decir? Desde luego. La siguiente pregunta es de Mónica López Ocón, que dice, usted es escritora y trabaja con la palabra. ¿Cuál cree que es la importancia de la comunicación no verbal entre un animal y un niño? Toda la comunicación con el animal es no verbal, es puro afecto. Un animal te abre el corazón. Cómo te relacionas con el animal? Por empatía. Entiendes lo que el animal te quiere decir sin palabras. Lo protege, lo cuida, lo quieres, lo mimas, porque en el fondo se te abrió algo adentro. Yo creo que debería haber mascotas en los lugares donde hay más violencia, en las prisiones,
donde hay más dolor en los hospitales, donde hay más abuso, donde están los niños chicos, en las escuelas, en todas partes debiera haber animales. Porque entonces hay una relación con el animal que es extraordinaria. Mira, la gente, por ejemplo, que vive en el campo, que tiene cabras, que tiene caballos, que tiene perros y gatos, tiene una manera distinta de relacionarse con la naturaleza. Nosotros que vivimos en ciudades, en apartamentos, en lugares restringidos, necesitamos tener un animal. Y además hay tanto animal que necesita un hogar. Por favor, no compren perros ni gatos, rescátenlos. Yo nunca he comprado un animal, los tengo siempre conmigo rescatados. Y esos son los que hay que salvar y los que nos salvan a nosotros también. Qué buena reflexión, Isabel. Pues la siguiente pregunta es de Susana Reynoso, del diario Clarín de Argentina, que nos pregunta, ¿hay sociedades más afines con los animales domésticos que otras? Estoy pensando en Francia, donde los perritos entran a los restaurantes o las líneas aéreas que hoy son pet friendly. Bueno, hay lugares donde los animales son muy maltratados, porque no hay la idea de que el animal siente o sufre como una persona. Y andan tirados por la calle, sarnosos, muertos de hambre, y nadie se ocupa de ellos y los matan también, o se los comen. Y otros lugares donde se pasa del tejo. O sea, hay lugares, por ejemplo, en Los Ángeles, hay animales que tienen su peluquero, que les pintan las uñas, que les... Bueno, eso ya es exagerado, ¿no? Y hay que pensar también que lo que se gasta en lo superfluo y en lo estúpido de cuidar animales en esa forma se podría invertir en tratar de ayudar a un niño, ¿no? O sea, a mí me encantan los animales, pero tengo un límite entiendo que el animal además tiene que vivir como animal, tiene que andar oliendo caca en la calle si quiere. ¿Por qué no? Si es un perro. Eh, o sea que no lo mimo hasta ese punto, lo cuido. Cuido a mis perros, pero no sé, se me ocurriría pintarle las uñas ni ponerle pompones en la cola, por ningún motivo. Es perro. Aunque te voy a decir que Perla le gustaría tener pompones en la cola. La siguiente pregunta es de Miguel, del medio Libros a mí, de Perú, que pregunta, ¿por el público al que están dirigidos, los cuentos infantiles pueden tener un efecto mucho más fuerte que las novelas para adultos sobre el lector? Yo creo que sí, porque mira, eh, son muy pocas las novelas que realmente pueden cambiarte la manera de pensar, que pueden tener un verdadero efecto en el lector. Uno espera entretener al lector, acompañarlo, tener una conexión, pero cuando uno escribe para adultos, uno no está esperando cambiarle las ideas a nadie, por lo menos yo no. Yo cuento lo que me importa a mí. Si yo hablo de refugiados, por ejemplo, es porque eso me importa. Y cuento una historia que me parece importante, pero no porque quiera enseñarle a alguien algo sobre los refugiados. Primero porque parto de la base que quienes me leen ya piensan como yo. Una persona que no piensa como yo en absoluto, ¿para qué me va a leer? No me va a leer. Entonces yo le estoy predicando al coro, no voy a cambiar a nadie. Pero cuando los niños chicos, tú puedes plantear ideas que se quedan con los niños de manera muy importante. Tal vez yo me crié eh, oyendo o leyendo. Yo me crié con historias, no me contaban cuentos, pero mi abuelo contaba cosas. Te voy a dar un ejemplo. En mi casa, mi abuelo hablaba mucho de historias con espíritus y con fantasmas y con cosas, con coincidencias, con cosas ocultas. Mi abuela andaba en eso también. Entonces, a mí el misterio de la vida me parece natural, porque lo bebía en la leche cuando era chiquita. Entonces, cuando pienso que a veces se utiliza lo que llaman realismo mágico como un truco literario, no siempre funciona, porque si no lo crees de partida, no funciona. Yo creo que los niños chicos aprenden en lo que leen, en lo que oyen, en los cuentos que les cuentan, ciertas cosas fundamentales.
La siguiente pregunta es de Carla Lara, de Madre Tribu, en México, y pregunta, ¿considera que este libro abrirá los ojos a escuchar de nuevo a las infancias que necesitan lo más simple para lograr lo más complicado en la vida, como por ejemplo ser valientes? Yo espero que contribuya el libro a abrir el tema. No, no puedo esperar más. O sea, nada más, yo no puedo aportar más que eso. Ponerlo ahí y que los padres, los maestros, las personas adultas que puedan compartir ese libro con los niños, puedan darles, primero que nada, la oportunidad de hablar, que es muy importante, de contar qué les pasa. Eh, el niño que es víctima y que no se atreve a decirlo, entre otras cosas porque le da vergüenza, hablarlo. Y el otro, el que abusa, comprender que es una cobardía lo que está haciendo y que no lo haría si se encuentra con uno del mismo tamaño. Eso también es un buen mensaje, creo yo, que los adultos tienen que reforzar en los niños. Pero no es el libro. El libro simplemente presenta la oportunidad de conversarlo. Pero vivimos en una sociedad tan violenta, tan difícil, oye, que los niños todo el mensaje de los medios, de los juegos, de video, de las televisiones, es violencia. Todo se resuelve con violencia. La entretención, la diversión, es matar. Son las explosiones, es el abuso en todas formas. Entonces, es muy difícil contrarrestar ese mensaje. Mucho. La siguiente pregunta es de Ivailo Aralampiev, del semanal Capital de Bulgaria, y pregunta, ¿cómo fue el proceso de trabajo con la ilustradora? Aquí cambiamos un poco de temática de pregunta. Con la ilustradora, primero, Johanna, mi agente, y mi editora, eh, Jill, me presentaron varios proyectos, varios dibujos de diferentes ilustradores. Y el ojo se me fue inmediatamente con Sandy. Después descubrí que Sandy también es mexicana y que es mujer además. Así que las dos cosas coincidieron con que era el personaje ideal para ilustrar el libro. Y luego ella recibió la historia y nos comunicamos para ver cómo iba a ser, eh, cómo íbamos a hacer los dibujos para que lo que hacía ella no fuera repetido en el texto y que fuera una complementación entre el texto y las ilustraciones. Y a mí las ilustraciones me gustan mucho más que el texto, la verdad. La siguiente pregunta es de Salvador García, de Murmurante TV en México, y pregunta, ¿cómo podemos competir con las pantallas y las redes sociales para que los chicos se interesen por la lectura? Aquí retomamos un poco un tema que ya hemos comentado antes. Hay que empezar muy temprano. Yo no soy ninguna experta en esto, tendría que preguntarle a psicólogos infantiles, pero yo creo que hay que empezar muy temprano. Esta niñita Camila que viene a mi casa, empezamos a leerle a Camila, yo creo que debe haber tenido un año, todavía no caminaba, y ya se sentaba en la falda y quería leer. Se aprendía el texto de memoria. Bastaba repetirlo, y si tú le cambias una palabra, ya se da cuenta porque ya lo conoce muy bien. Entonces el amor por el objeto libro empezó para ella muy temprano. Y regalarle un libro a Camila es el mejor regalo y lo saborea el libro. Pero como te digo, no solo hay que empezar muy temprano, ese amor por el libro se pierde en un cierto momento, que yo creo que es la pubertad. La mayor parte de los niños en la pubertad ya no leen, porque hay muchas distracciones y porque además están muy ocupados. Cuando yo crecí, cuando mis niños crecieron, había mucho tiempo ocioso en que no estaban vigilados, en que no había un programa, en que no tenían una agenda. Hoy día los niños tienen una agenda completa como un ejecutivo de alguna corporación. Nunca tienen un momento de ocio. Entonces es mucho más difícil también que amen la lectura. Pero eso se recupera. Yo creo que después de la adolescencia, mucha gente vuelve a recuperar
lo que tuvo temprano en la vida. A mí me pasó. Yo leía siempre, pero hubo años en los que estaba tan ocupada con niños chiquitos, criando niños con 3 trabajos, que no tenía tiempo para leer. Ahora, mira, audiolibros en el auto, libros digitales cuando viajo y libro objeto por todos lados en la casa. Me acompañan las historias. Una pregunta que va bastante relacionada con esta última, que nos manda Marco de Red Más en Colombia, dice, me llamó la atención su posición sobre las pantallas y la definición de deseo de leer. ¿Cuál es la forma en la que usted se descubrió consumiendo literatura que le sorprendió y que tiene que ver con tecnología? Que un poco ya nos la acabas de contar con los audiolibros, por ejemplo. No entiendo bien la pregunta, fíjate, perdona. ¿Cuál fue la forma, Isabel, en la que te sorprendió que disfrutabas la literatura? Nos acabas de hablar que te gusta escuchar audiolibros, por ejemplo. Por eso decía que esta pregunta va bastante relacionada. Si fueron los audiolibros esa forma, por ejemplo, que te hizo amar la literatura desde una perspectiva más tecnológica. Yo creo que fueron no, fue primero el hecho que yo viajo mucho. Y antes viajaba por giras de libros, ahora ya no hago giras de libros, pero antes, mira, para darte una idea, la última gira de libros que hice, que fue justo antes de la pandemia, hice primero Europa, después hice 23 ciudades en 30 días en los Estados Unidos y después me fui a Inglaterra. Imagínate, todo el día y noche o esperando en el aeropuerto o en el aeropuerto o en una pieza de hotel. No puedes acarrear libros para eso. Entonces andaba como con 20.000 títulos en una, ¿cómo se le llama? En una tableta. Ujú. Y eso fue mi primer vicio con la tecnología, que fue fantástico. Pero ahora he agregado a eso el audiolibro, primero porque me tengo que ir de la oficina a la casa, voy por lo menos 2 veces al día, si no 4. Y ahí entonces voy escuchando las novelas que no tengo tiempo para leer, porque yo tengo que investigar mucho para mis libros. Y eso no lo considero yo leer por placer, eso es leer por necesidad, por trabajo. Pero una buena novela, escucharla en el carro, es fantástico. Me acompaña no me importa nada que haya tráfico, porque sé que, mira, hay veces que tengo que parar en alguna esquina para terminar de oír el capítulo antes de llegar a la casa. Me encanta que me lo cuenten también. Así que la tecnología me ha ayudado mucho. Y si algún día, como dije antes, hay una manera de que te metan algo, un chip en el cerebro, yo seré la primera en la cola para que me pongan el chip. La siguiente pregunta, y cambiamos totalmente de temática aquí. Alex Aldana, de Canal Uno, nos pregunta, ¿en qué momento la literatura te ha generado más preguntas que certezas? Lo que claramente se traduce en obras más contundentes y con un mensaje más profundo. Yo nunca he tenido certeza de nada, esa es la verdad. Mi trabajo consiste en preguntar. ¿De dónde saco las historias? Las preguntas que le hago a la gente. Mira, me basta conocer a una persona por 5 minutos y le pregunto por su vida. Estoy en un restaurante y estoy escuchando la conversación en la mesa del lado y tomando nota en la servilleta. Me interesa lo de los demás y siempre tengo preguntas y no hay respuesta. Eh, He escrito sobre tantos temas. Mira, por ejemplo, déjame ver. Bueno, por ejemplo, sobre la esclavitud, cuando escribí La isla bajo el mar. No hay ni una respuesta para eso, solamente las preguntas de cómo es posible que eso pase, cómo es posible que se pueda tener poder con impunidad y cometer semejantes abusos. Pero respuesta para eso no hay. Cuando he escrito tanto recientemente sobre gente que está desplazada, inmigrantes, refugiados, gente que busca asilo, es un tema que me toca muy personalmente porque yo he sido una persona desplazada siempre, pero tampoco tengo una respuesta. No puedo decirle a nadie, mire, para sobrevivir en estas circunstancias, esto es lo que hay que hacer, porque depende de cada caso y depende de cada tiempo y circunstancia y lugar. Entonces, no hay respuesta. Lo único que hay es plantear el tema y hacerse las preguntas de cómo se podría evitar, de cómo podríamos. Son preguntas que le hago yo a otros.
pero yo no tengo respuesta. Y en un libro infantil como este, eh, se plantea el tema, pero yo no tengo respuesta. No puedo decir esto es lo que hay que hacer. Yo simplemente puedo decir, este es el problema, veamos cómo lo resolvemos. La siguiente pregunta nos la envía Juan Carlos Talavera del periódico Excelsior y pregunta, ¿consideras que la ficción tiene la capacidad de alimentar la seguridad de los niños? ¿Hay algo en la ficción que cree mejores seres humanos? Sí, los niños se aferran a la fantasía. Todos los niños chicos, hasta la adolescencia, les gusta la fantasía. ¿Por qué? Porque la fantasía les da poder. En la imaginación todo es posible. Se puede volar en una escoba. Eh, yo quise que Perla tenga dos superpoderes, pero los dos superpoderes son los mismos superpoderes que puede tener cualquier niño. Uno es el que todo el mundo la quiere. Ella es amable, es cariñosa, es simpática, se mete con la gente. ¿Cómo consigue ella que la familia Rico la adopte? Porque enamora a Nico Rico, lo enamora. Y el chico dice, si no, yo me la llevo a ella y si no es ella, me dejo de respirar y me muero aquí mismo. Y entonces, claro, hay que adoptar a esta perrita que parece un ratón. Y ellos lo que querían era un perro guardián. Y el segundo poder de ella es también algo que el niño puede tener, aprender a defenderse. Rugir como un león cuando eres chiquito y cuando no tienes, cuando cualquiera te puede pisar, rugir como un león. Entonces esos dos poderes que ella le enseña a Nico Rico. En ese lugar que tienen, el lugar mágico secreto debajo de la escalera, es donde la perra le enseña a ser amable y cariñoso para que todos lo quieran, el primer superpoder. Y el segundo, a defenderse. Creo que con esta respuesta, Isabel, ya has respondido por adelantado a la siguiente pregunta que nos la envía Marco de Red Más y que él nos dice, tengo una perrita igual a Perla, se llama Mía Carolina y también tiene personalidad de Tarzán. Nunca le hemos podido corregir que deje de ladrar a ciertas personas y nos dicen que es porque ella nota la energía de la gente. ¿Crees que los perros tienen este poder de protegernos? Sí, y que notan la energía de la gente, por supuesto. Y creo que las plantas también. Fíjate que yo tenía un gomero en la casa y cada vez que entraba mi suegro, al gomero se le chorreaban las hojas. Se ponía triste el gomero con la presencia de mi suegro. Así que había que esconder el gomero cuando él venía. Imagínate con los animales, mucho más todavía. Los animales saben cuando uno los quiere, cuando uno los teme y cuando uno no los quiere. Yo creo que yo huelo a perro, porque yo ando por la calle y los perros me siguen. Yo recuerdo los nombres de todos los perros de mi vecindario. No recuerdo los nombres de la gente. Y además, yo sé de quién es la caca. Este es de Sonia, este es de Mandy. Los distingo. Entonces, ¿cómo no me van a querer los perros si somos de la misma clase? Somos iguales. Nos pregunta también María Eugenia Sidotti de la revista Sofía de Argentina, cambiando de Perla a Isabel, ¿cuál crees que es tu superpoder? Contar historias. Yo lo único que tengo a mi favor es que nací con la vocación de atrapar historias en el aire y contarlas. Ese es mi único superpoder. Otra Bueno, pregunta. también Roger diría que soy mandona, pero Otra pregunta que nos envía Pablo Retamal del diario La Tercera de Chile es que con este libro publicas literatura infantil. ¿Crees que todavía te falta algo más como escritora por escribir? ¿Algún género o algún estilo que te gustaría explorar aún? sí. Siempre quise escribir una novela erótica, pero mi mamá estaba viva. Entonces tuve que esperar que se muriera mi mamá y se murió de 98. Entonces, ya muy tarde, porque yo ya no tengo hormonas para escribir una novela erótica, así que ya eso me sobrepasó, desgraciadamente. Otra pregunta que nos hace Alejandra Bellini de Canal 12 de Córdoba, en Argentina.
es si te gustaría que un niño o niña que hoy lea Perla en un tiempo te descubra de adolescente como autora de La Casa de los Espíritus, por ejemplo. Bueno, eso sería una tremenda ambición, ¿no? No, no, no sé, yo creo que no hay no hay una conexión entre Perla y la Casa de los Espíritus. Y cuando ese niño sea grande, yo voy a estar muerta hace rato y ya nadie se va a acordar de mí, ni de la Casa de los Espíritus, ni de nada de lo que he hecho. Bueno, avisamos ya para tanto a ti, Isabel, como al resto de medios que vamos a hacer un par de preguntas más y ya iremos finalizando. Una de las últimas preguntas nos la manda Miri Molero desde Argentina y pregunta si tenías, Isabel, un lector imaginario al escribir a Perla. Sí, tenía a Camila, no era imaginaria, la tenía ahí al lado. Y Perla, Perla y Camila tienen una relación tóxica porque, porque Camila le tira los pelos y Perla, que nunca hace esto, le muestra los dientes. Entonces, la otra le pega con un juguete y la otra, ¡ah! La gruñe. Y esa es la relación que tienen, que es entre amor y odio. Entonces, es muy simpático verlas juntas. Cuando era chiquita y apenas caminaba, se gruñían mutuamente porque Perla le mostraba los dientes y ella también le mostraba los dientes. Así que era delicioso verlas juntas. Ella fue la inspiración, no necesité imaginar a un niño de esa edad, ya la tenía ella. Muy bien. La siguiente y casi penúltima, diría, es una pregunta de Victoria Moya de Libros al Aire de la Radio Universidad de Concepción. Y nos dice, ya sabemos que Perla será una trilogía, pero ¿te gustaría seguir esta línea de literatura infantil con otros conceptos, como por ejemplo lo que comentabas recién, el tema de adoptar y no comprar? Yo creo que el hecho de que Perla es una perra rescatada y lo va a hacer en todos los libros que escriba sobre Perla, es clarísimo. No necesito escribir sobre rescatar perros, pero hay temas que, como dije, creo al principio, temas que los niños no hablan y que son importantes ponerlos sobre la mesa para que se discutan, para hablarlo. Y creo que si sigo escribiendo sobre Perla, siempre va a ser sobre un tema así, algo que, algo para abrir la discusión. Bueno, creo que ya todo el mundo tiene muchas ganas de disfrutar de esta primera parte de Perla y seguro que hay muchas más que también les encantará leer. Vamos a dejar un poco de lado a Perla y cerramos con una pregunta de mucha actualidad. Empezábamos hablando antes de iniciar la rueda de prensa de la situación que tenemos en Europa con la situación de Ucrania y Dalila Carreño nos enviaba la pregunta de si tuviera la oportunidad. ¿Qué le diría a los niños y niñas que viven en zonas de conflicto como Rafah, Siria, Ucrania u otras zonas que viven en guerras y demás? ¿Qué consejo, qué les diría a los Pero niños de ¿cómo estas voy a dar zonas? yo consejos? Sería el colmo de la arrogancia. Yo no podría dar consejo en una situación como esa. O Tan quizá, solo tratar de abrazarlos y tratar de darles cariño y en lo posible tratar de buscar ayuda. Pero consejos, lo último que me atrevería a hacer. pues con quizá unas palabras de esperanza más que un consejo, quizá Cariño, la tratar forma de dar. correcta de decirlo serían palabras de esperanza o de aliento en Mira, unas épocas tan difíciles. acabo de ver un video corto de Olga Murray. Olga Murray es una amiga dorada que se murió recientemente. Se murió ya muy anciana. Y esta mujer hizo un viaje al Nepal hace muchos años, cuando ella tenía 60 años, y vio a los niños en la pobreza más absoluta, muchos de ellos abandonados en las calles, sobreviviendo de basura y se propuso ayudar a los niños, no para darles consejos, sino dar cariño, hogar, alimento, darles lo necesario para que sobrevivan. Rescató a 30.000 niños que estaban en la calle. Rescató a 13.000 niñas de servidumbre doméstica, que es esclavitud realmente. Entonces, una mujer como ella, una ancianita chiquitita con zapatillas de tenis, que fue capaz de hacer una cosa como esa,
creo que es la labor más extraordinaria. Nunca se planteó, Olga, dar un consejo, sino que estar ahí haciendo lo que hay que hacer. Entonces, esa creo que es la labor más valiosa de todas en este caso. Bien, pues con esto cerramos. Doy paso a Rosa para que podáis despediros de los medios por hoy y damos por finalizada ya la rueda de prensa. Sabemos que no hemos leído todas las preguntas, había muchos medios y aún muchas más preguntas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Creo que hemos cubierto bastante bien todos los temas, al menos por los que nos preguntaban, así que os dejo despediros. Oye, muchas gracias por el interés en nombre mío y en nombre de Perla. Le voy a transmitir el mensaje a Perla. Sí, Gracias. porque como todos sabemos, entre otro de los muchos idiomas que habla Isabel es el guau, como bien se dice en las primeras páginas del libro, que habla el guau y el miau. Yo poco me queda por aportar, sinceramente. Creo que las preguntas han sido fantásticas y que Isabel ha estado fantástica en las respuestas. Yo solo decir que, como decía uno de los panelistas en los comentarios, pedía que te diéramos las gracias porque uno de sus hijos se enganchó a las historias gracias a una de tus historias, El Reino del Dragón de Oro. Ah, Espero que pase también con Perla esto, que el poder de las historias para mí, al menos porque me dedico a ello, es el poder más poderoso que existe, por usar la misma palabra. Ojalá que Perla ocupe muchísimo espacio ahí afuera y que nos enseñe a todos también a ocupar el nuestro. Y muchísimas gracias, Isabel, y esperemos las nuevas noticias de Perla y las nuevas aventuras que vendrán. gracias. Muchísimas gracias a todos.